Y ahora le damos la bienvenida a María Lorca, profesora de Economía de la Universidad de Miami. Muy buenas noches, María. Como siempre, un gusto tenerte en Panorama Mundial. Y bueno, María, si bien es cierto que hay preocupaciones de salud, como es lógico, esto lleva a hablar también de la respuesta de los diferentes líderes ante la nueva variante. ¿Estás de acuerdo con las medidas que están tomando al menos 46 países? Buenas noches a todos. Bueno, pues hombre, yo creo que aquí tenemos que hacer un balance en lo que son lo que es la salud, ¿no? Yo creo que con este tema de la pandemia todo el mundo tiene diferentes sensibilidades, ¿no? Y ha vivido diferentes realidades. Pero por otro lado también a la salud hay que añadirle el otro lado de la balanza, que es la economía, ¿no? Que todos los días tenemos que ganar dinero, todos los días tenemos que comer y todos los días tenemos que mantener a nuestras familias, ¿no? Entonces estamos en un momento otra vez de pánico, como pasó con Delta, y claro, cerrar como se están viendo otra vez los países creo que es muy peligroso. Es muy peligroso por distintas razones y vamos a hablar de eso, pero también es confuso el mensaje de algunos líderes. Tenemos por un lado al presidente de México diciendo que pues la información no dan indicios de que tenga que haber algún tipo que debamos preocuparnos, mientras que hay países cerrando. Tenemos el presidente de Sudáfrica que dice que estas medidas que están tomando algunos países pueden ser discriminatorias. ¿Cómo ves las relaciones entre los países con respecto a la forma en cómo están abordando este tema de la nueva variante? Hombre, yo creo que tenemos también que tener en cuenta que eso también está siendo un problema diplomático. Obviamente Sudáfrica no quiere que le cierren las fronteras porque con las fronteras va su economía, ¿no? Pero por otro lado tú tienes otros países en el norte de Europa como Alemania y Noruega que han dicho no, se acabó, aquí cerramos las fronteras porque quizás tienen hasta ahora han tenido como más colchón para aguantar el envite de un cierre, pero hay países que ya no se lo pueden permitir, como pasa con México. Yo creo que también esto es un susto y que yo creo que hay que tomar un poco de precaución, pero hay que ver también que lo que dicen los expertos sobre dos cosas, básicamente los contagios y la severidad de la pandemia para poder tomar pues unas medidas económicas acordes con la situación actual. Claro, porque por un lado, pues expertos dicen que sí es más transmisible. De hecho, la OMS dijo que a Sudáfrica se le debería dar una medalla de oro por haberla detectado tan rápido y de esa manera poder prevenir también de alguna forma. Pero Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de Estados Unidos, dijo que hay que esperar al menos 2 semanas para saber, por ejemplo, cómo va a reaccionar frente a las vacunas que tenemos hasta este momento. Y sin embargo, sigue el punto de la economía. Esto afecta desde ya, lo estamos viendo, los viajes, el turismo, la cadena de suministros, la economía en general en las próximas semanas. ¿Cómo las ves? Mira, pues esto pasó el viernes fue cuando se declaró esta nueva cepa y entonces, bueno, pues obviamente todo lo que son las bolsas cayeron en picado por miedo, ¿no? Por miedo a, digamos, lo que va a pasar en la economía. Y lo que va a pasar en la economía es que si se cierra la economía, pues se para la producción. Si se para la producción, se empieza a crear desempleo. Y si se empieza a crear desempleo por motivos como pasó, ajenos totalmente digamos, a la manera de trabajar de las personas, pues hay que empezar a dar cheques. Y dar cheques otra vez es algo que los países, como digo, es muy complicado, ¿no? Vimos cómo cayó el petróleo, vimos también cómo cayeron las criptomonedas, en fin, todo un poco de caída libre. También, bueno, pues teníamos a la FED diciendo que van a empezar a deshacer lo que han estado haciendo para quitar dinero a la economía, porque tenemos una inflación en máximos de los últimos 30 años. Entonces, yo lo que sí creo es que, María Alejandra, hay que vivir con esto. Y lo que no podemos estar es a trancas y barrancas de atrás para adelante porque estamos intentando salir. Estamos en los 4 meses más importantes para las economías, que es Halloween, se sigue, después de Halloween viene Thanksgiving, después vienen las Navidades, bueno, los holidays, como los quieran llamar, y terminamos con San Valentín, ¿no? Entonces yo creo que son los meses que mueven la economía para el resto del año y bueno, tenemos que vivir con eso y tenemos que ver cómo tiramos adelante porque las economías no pueden seguir cerradas y hay que volver al trabajo y hay que empezar a producir. María, pero entonces sería contraproducente estas medidas que están tomando países como Israel, Japón, entre otros.
Bueno, pero es que también tenemos que tener en cuenta que estos países se habrán puesto a pensar cuánto más pueden aguantar. Son países muy ricos, países muy potentes, países que a lo mejor todavía tienen reserva para decir vamos a cerrar en Europa, en el norte de Europa, van a cerrar supuestamente 14 días. Acuérdate que los 14 días, aquellos famosos que nos dijeron en marzo, y fíjate la de meses que estuvimos, ¿no? Entonces Sí. yo creo que son países que todavía pues, pueden tener un aguante, pero claro, y hay países como Sudáfrica, otros países más pobres, ¿no? Digamos no pobres, vamos a llamarlo con economías más limitadas, que no podrían sufrir otro parón de su economía, sobre todo si se basan en el turismo, como pasa con Grecia, como pasa con España, como pasa con Italia. Yo he estado en España, está muy, muy preocupada porque no podrían aguantar otro